Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. No suelo hablar de mi vida antes de que dejara el trabajo en la calle. No porque me avergüence, sino porque en ese mundo hay cosas que una aprende a callar. Sin embargo, lo que me pasó en San Ignacio hace unos años me dejó claro que hay silencios que pesan más que las palabras. Yo trabajaba casi siempre en la zona centro de Mérida, entre la calle 65 y la 54. De noche, esas calles se sienten distintas, el calor se mezcla con el olor a fritanga y el humo de los carros viejos. A veces se escuchan risas y música, otras solo los pasos de la gente que no quiere ser vista. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, se me acercó una señora bajita, con el cabello recogido y un rebozo oscuro. No era cliente, ni buscaba pleito. Me preguntó si quería ganar un poco más y me señaló una camioneta estacionada en la esquina. Al principio pensé que era un cliente más, solo que de los que prefieren que alguien los lleve a un sitio más apartado. Me subí a la camioneta y dentro estaba un hombre mayor, callado, que me dijo que solo tenía que acompañarlo a dejar unas cosas a una casa en San Ignacio, a las afueras. Acepté porque pagaba por adelantado y porque en ese momento no me iba bien. El camino fue corto, pero conforme nos alejábamos de la ciudad, la oscuridad se hacía más densa. Llegamos a un terreno con una barda baja, cubierto de ceibas y maleza. El portón estaba abierto y adentro se veía una casa pequeña, como de adobe, con una luz amarillenta en el interior. El hombre me pidió que esperara afuera y entró con un costal al hombro. Minutos después, salió la misma señora que me había abordado en el centro. Sonrió sin mostrar los dientes y me dijo que pasara. El interior de la casa olía a copal, pero también a algo más fuerte, como carne cocida demasiado tiempo. En el centro había un círculo de piedras y velas encendidas. Me pidió que me sentara y que no hablara. Unos momentos después entraron otras 2 chicas que yo conocía de vista, compañeras de la zona. Una de ellas tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado, la otra estaba pálida y temblaba. La señora comenzó a murmurar algo en maya, caminando en círculos alrededor de nosotras. En sus manos llevaba una bolsa negra. De pronto, se detuvo frente a mí, abrió la bolsa y sacó un manojo de ramas secas atadas con hilo rojo. Lo colocó en mi regazo y me dijo que esa noche debía quedarme allí hasta que las velas se consumieran. No entendí el motivo, pero la mirada de las otras chicas me hizo obedecer. El hombre mayor que me había llevado cerró la puerta por fuera y nos dejó en penumbra, con solo la luz temblorosa de las velas. El calor era sofocante, y el aire estaba tan cargado que costaba respirar. Las otras chicas no decían nada, pero una de ellas no dejaba de mirar hacia una esquina oscura. Yo intentaba concentrarme en el suelo, cuando escuché un susurro que no venía de ninguna de nosotras. Era como si alguien estuviera rezando muy cerca de mi oído. De repente, una de las velas se apagó sola, y luego otra. La señora volvió a entrar sin hacer ruido, como si hubiera estado esperándolo. Nos pidió que nos levantáramos y nos llevó de nuevo afuera. El hombre nos llevó a la camioneta y me dejó de nuevo en el centro, como si nada hubiera pasado. Me pagó más de lo que habíamos acordado. Esa noche, al llegar a mi cuarto, encontré debajo de mi cama un hilo rojo atado en 3 nudos, con un mechón de cabello que no era mío. No pude dormir bien esa noche. El hilo rojo con el cabello me inquietaba más que cualquier otra cosa que hubiera visto en mi vida. Lo saqué de debajo de la cama con un palo de escoba y lo metí en una bolsa de plástico, pensando tirarlo al día siguiente. Sin embargo, cuando desperté, ya no estaba en la bolsa, sino de nuevo bajo la cama, como si nada hubiera pasado. No soy de creer en esas cosas, pero en Yucatán todo el mundo tiene al menos una historia sobre brujería o trabajos. Algunas compañeras me habían dicho que si te dejaban un amarre con tu cabello, era para que no te fueras o para tener control sobre ti. Me juré no volver a aceptar un extra sin saber bien de qué se trataba. A los pocos días, la señora del rebozo apareció otra vez en la esquina donde yo trabajaba.
No me buscó a mí, sino a otra muchacha nueva, de unos 20 años, recién llegada de Campeche. Vi cómo le hablaba al oído y luego la chica se subió a un taxi que la esperaba. No pude evitar sentir un escalofrío, pero no dije nada. Esa misma noche, mientras esperaba clientes, se me acercó otra mujer que no conocía. Tenía la piel muy morena, las manos llenas de cicatrices y un olor fuerte a hierbas secas. Me preguntó si yo había ido a San Ignacio. Al principio lo negué, pero ella sonrió y dijo que las velas siempre reconocen a quien estuvo cerca. Me aconsejó que fuera a un cenote cercano y me metiera al agua con la ropa puesta, para limpiarme de lo que me habían hecho. No sabía si creerle, pero su tono era tan serio que terminé pensando en hacerlo. Pasaron 2 semanas sin que viera a la señora del rebozo. Empecé a relajarme, hasta que una madrugada, al volver del trabajo, vi frente a mi puerta una bolsa negra como la que había usado en la casa. Adentro había tierra oscura mezclada con plumas. No lo toqué, simplemente la empujé con un palo y la dejé en la calle. Al día siguiente, una compañera con la que a veces me juntaba para comer, llamada Rosa, me contó algo que me dejó helada: la muchacha nueva de Campeche había desaparecido. La vieron por última vez subiendo a un carro en la misma esquina donde la había visto hablar con la señora. Nadie supo más de ella. La policía no movió un dedo. A partir de entonces empecé a tener pesadillas. Siempre era lo mismo. Estaba sentada en el círculo de piedras, con las velas encendidas, y la señora del rebozo me hablaba en un idioma que no entendía. Sentía que lo que me decía no eran amenazas, sino órdenes. Despertaba con un sabor amargo en la boca y la sensación de que algo o alguien me estaba vigilando. Un jueves, poco antes del amanecer, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz femenina, muy suave, me dijo que fuera al mismo terreno de San Ignacio. No era la voz de la señora, pero tampoco era de ninguna chica que yo conociera. Al colgar, sentí un impulso de ignorar la llamada, pero otra parte de mí no podía dejar de pensar en ir. Llegué en un mototaxi, diciéndole al chofer que me dejara unas calles antes. El portón del terreno estaba cerrado, pero al acercarme noté que había un hueco en la barda por donde podía pasar. Dentro, la casa estaba oscura, sin señales de luz. Caminé hasta el patio y vi el círculo de piedras cubierto de ceniza, como si hubiera habido fuego hace poco. No estaba sola. En una esquina, sentada en una silla de madera, había una figura. Me acerqué y vi que era Luciana, una chica que había desaparecido meses atrás. Tenía la piel muy pálida, los labios resecos y los ojos vidriosos. No reaccionaba a mi voz. Solo murmuraba algo muy bajo, repitiendo las mismas palabras una y otra vez: ella me está cuidando, ella me está cuidando. Me acerqué más, pero un sonido detrás de mí me hizo girar. La señora del rebozo estaba a pocos metros, observándome. No parecía molesta, pero tampoco sonreía. Me dijo que Luciana estaba protegida y que yo debía agradecer lo mismo. Sentí que mis piernas se aflojaban y quise irme, pero la señora me detuvo con la mano en el hombro. Me susurró que pronto volvería a necesitarme, y que cuando eso pasara, yo sabría cómo encontrarla. Después de esa noche en San Ignacio, traté de seguir trabajando como antes, pero ya nada era igual. Tenía la impresión de que cada persona que se acercaba a mí en la calle podía estar relacionada con la señora del rebozo. Me volví desconfiada con los clientes y también con otras chicas, incluso con las que conocía desde hacía años. No se trataba de que creyera que todas estaban metidas en lo mismo, pero empecé a ver señales que antes me parecían insignificantes: collares con cuentas rojas, pequeños costales colgando de los bolsos, marcas en las muñecas que parecían quemaduras. Pasaron unos meses sin que tuviera contacto con ella. Llegué a pensar que tal vez se había olvidado de mí, hasta que una madrugada, volviendo a pie por la calle 54, vi que alguien me estaba esperando en la esquina. No fue una aparición repentina ni algo fantasmal, simplemente estaba ahí, parada, como si llevara mucho tiempo aguardando. No era la señora, sino una de las 2 chicas con las que había compartido la primera noche en el círculo de piedras. No recordaba su nombre, pero sí su cara,
siempre tenía una expresión cansada, como si no durmiera. Se acercó despacio y me entregó un sobre doblado en dos. Me dijo que era un encargo y que debía abrirlo cuando estuviera sola. Antes de que pudiera hacerle preguntas, se alejó y se perdió entre las calles sin mirar atrás. Abrí el sobre en mi cuarto. Dentro había un papel escrito a mano, con una dirección y la frase trae algo personal. No decía fecha ni hora, pero el tono era tan claro que supe que debía ir cuanto antes. Estuve toda la noche pensando si debía hacerlo o no. Parte de mí quería quemar ese papel y olvidarlo, pero otra parte, esa curiosidad enferma que había crecido desde mi primera visita, me empujaba a ir. A la mañana siguiente, metí en mi bolso un pañuelo viejo que había usado durante años y que todavía conservaba mi olor. No era valioso, pero era personal. Tomé un camión hasta las afueras de Mérida y caminé el resto del trayecto. La dirección me llevó a una construcción más grande que la casa de San Ignacio, aunque igual de deteriorada. No había puertas, solo cortinas de tela raída. Dentro, el ambiente era más frío de lo normal para la hora del día. Había varias mujeres, algunas muy jóvenes, sentadas en el suelo con la vista perdida. En el centro, la señora del rebozo me esperaba, como si supiera que llegaría. Me pidió el pañuelo sin decir una palabra y lo colocó sobre un altar improvisado, velas negras, figuras de barro y un cuenco de barro lleno de lo que parecía sangre seca. No hubo ceremonia larga esta vez. Ella me miró a los ojos y dijo que ese objeto me mantendría a salvo, pero que si algún día lo necesitaba, lo usaría en mi nombre. No entendí bien qué quiso decir, pero algo en su tono me heló la espalda. Luego hizo un gesto para que me retirara, y una de las mujeres me acompañó hasta la calle. Creí que todo había terminado ahí, pero unas semanas después, me enteré por comentarios en la zona que otra chica había desaparecido. Era alguien que trabajaba en el mismo punto que yo. Algunos decían que la habían visto subir a una camioneta vieja, otros que se había ido con un cliente extranjero. Nadie mencionaba a la señora del rebozo, pero yo ya no tenía dudas. Esa misma noche, al regresar a mi cuarto, encontré el pañuelo que le había entregado en San Ignacio, doblado con cuidado sobre mi cama. No había forma de que alguien hubiera entrado sin forzar la cerradura, y sin embargo, ahí estaba. Lo toqué con cautela y noté que estaba húmedo, como si lo hubieran sumergido en agua fría. Lo guardé en una caja y no volví a abrirla. Desde entonces, cada vez que escucho que una chica desaparece, me pregunto si su nombre ya está escrito en algún papel, si sus pertenencias están guardadas en un altar como el mío. No sé si lo que hacen es para proteger o para destruir, pero lo que sí sé es que una vez que entras en ese círculo, nunca sales del todo. He pensado muchas veces en irme de Mérida, en desaparecer antes de que me llamen otra vez. Pero hay algo que me detiene, como si una parte de mí ya estuviera amarrada a ese lugar, esperando que, cuando la señora me necesite, yo simplemente aparezca. Yo no soy de las que cuenta su vida a cualquiera, pero desde hace un tiempo siento que si no lo hago, lo que viva a seguir persiguiéndome hasta el día que me muera. Me llamo Sandra, y hace algunos años trabajaba en Tijuana. No siempre estuve en las calles, empecé en un pequeño bar de la zona norte, donde la música nunca paraba y las luces de neón parecían no apagarse ni al amanecer. Allí aprendí que el dinero rápido casi siempre viene acompañado de riesgos que no te cuentan al principio. Esa noche en particular, la recuerdo porque era jueves, y los jueves eran tranquilos. No había mucha clientela, así que a veces salía a caminar por las calles cercanas para ver si conseguía algún cliente que me llevara a otro sitio. Con el tiempo desarrollé una especie de radar para saber con quién valía la pena hablar y con quién no. Pero esa noche vi algo que no encajaba con nada de lo que conocía. En la esquina, apoyada en una pared grafiteada, había una mujer que no recordaba haber visto nunca. Vestía de manera extraña, como si su ropa hubiera sido de otra época, falda larga, blusa de encaje y un chal que parecía hecho a mano. No estaba maquillada como la mayoría de nosotras y tampoco llamaba a los autos que pasaban. Simplemente estaba ahí, inmóvil, con la mirada fija en la calle vacía.
Lo más raro era que ningún coche se detenía para verla, como si no la notaran. Pasé por su lado y le di un saludo rápido. No respondió. Sentí un escalofrío que no supe explicar. Seguí caminando y la dejé atrás. Pensé que sería alguna chica nueva con un estilo raro o incluso alguien que solo estaba esperando a otra persona. Esa noche regresé temprano al cuarto que rentaba, sin mayores incidentes. Al día siguiente, la volví a ver en el mismo lugar, con la misma ropa, en la misma postura. Era imposible que fuera casualidad. Me acerqué un poco más, intentando iniciar conversación, pero la sensación de incomodidad me hizo dudar. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, y aunque la calle estaba mal iluminada, pude ver que sus ojos parecían vidriosos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Apenas abrió la boca, y lo que salió no fue una palabra, sino algo parecido a un susurro ahogado. No sé por qué, pero retrocedí. Un coche pasó detrás de mí y cuando miré de nuevo hacia la pared, ya no estaba. Caminé hasta la esquina para ver si se había movido, pero no había rastro de ella. Esa noche me costó dormir. En este trabajo uno aprende a ver muchas cosas, pero lo que me inquietaba era esa sensación de que no había algo normal en esa mujer. No era solo su ropa o su manera de estar ahí, era como si no perteneciera a este tiempo. A la tercera noche, mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Salí a la misma hora y caminé directo al sitio. Allí estaba otra vez. Me paré a pocos pasos y le dije que si estaba bien, que si necesitaba algo. Esta vez sí habló. Su voz era débil, pero clara, dijo un nombre que no reconocí y después pronunció la palabra volver. Luego señaló hacia la calle oscura que daba a una zona más apartada. Antes de que pudiera decirle algo más, comenzó a caminar hacia allí, y sin pensarlo, la seguí. El callejón estaba desierto. Las paredes estaban húmedas y olía a moho. Ella se detuvo frente a una puerta metálica oxidada y se quedó mirando. Me acerqué con cuidado, pero cuando estuve a su lado, desapareció. Ni un sonido, ni un paso, ni nada. Solo el portón y yo. Me quedé paralizada. Toqué la puerta por impulso, y del otro lado se escuchó un golpe seco, como si alguien hubiera respondido desde adentro. Regresé al bar esa noche sin contarle a nadie lo que había pasado. Sabía que si lo hacía, me dirían que estaba cansada o inventando cosas. Sin embargo, al día siguiente, la noticia corrió por toda la zona. Habían encontrado a una chica muerta en un edificio abandonado a pocas cuadras de donde trabajábamos. Lo más inquietante era que la descripción coincidía exactamente con la mujer que yo había visto. El resto de esa noche lo pasé en vela, sentada contra la pared, con las rodillas recogidas y un cigarro que no se consumía tan rápido como mis pensamientos. Afuera, la calle estaba silenciosa, solo se escuchaba el eco distante de un motor y el ladrido de un perro. Me daba miedo hasta cerrar los ojos porque sentía que si lo hacía, ella estaría ahí, a mi lado. A la mañana siguiente, mientras me arreglaba para ir a trabajar, decidí que no volvería a la habitación donde la vi. Por suerte, había otro cuarto en la parte trasera de la casa, más pequeño, pero suficiente para dormir. Al abrirlo, lo primero que sentí fue un olor a humedad. Las paredes estaban agrietadas y la ventana daba a un callejón angosto. Era incómodo, pero al menos ahí no había ese frío repentino que sentía en el otro cuarto. Pasaron varios días sin incidentes. Me acostumbré a salir más temprano y a tomar las calles más transitadas. Sin embargo, la tensión volvió una noche, cuando una de las muchachas más jóvenes, Mariana, llegó temblando al punto donde nos reuníamos antes de salir. Traía la cara pálida y las manos llenas de polvo, como si hubiera caído. Dijo que mientras caminaba por una calle lateral para ahorrarse unos minutos, un hombre la había seguido. No era un cliente, sino alguien que murmuraba cosas que ella no entendía, como un rezo o un canto bajo. Nos quedamos calladas. En la zona corrían historias sobre un grupo de hombres que se reunían en un edificio abandonado cerca de la antigua estación del tren. Algunos aseguraban que practicaban brujería. Nunca le di mucha importancia, pero la manera en que Mariana lo describía me hizo pensar que tal vez sí había algo extraño.
Esa misma noche, de regreso, tomé el camino largo. Pero al pasar frente a una bodega en ruinas, escuché lo que parecían voces. No eran gritos ni conversaciones normales, sino un murmullo constante, profundo, como si varias personas repitieran las mismas palabras. Me detuve unos segundos. La puerta de la bodega estaba cerrada, pero por una rendija salía una luz rojiza que iluminaba el polvo suspendido en el aire. Aceleré el paso y no miré atrás. A partir de entonces, comencé a notar que, al caminar por ciertas calles, encontraba pequeños montones de tierra con velas negras consumidas y pedazos de papel quemados. En algunos, había lo que parecían plumas de ave, atadas con hilos rojos. Cada vez que pasaba cerca, me invadía el mismo frío que había sentido en la habitación el día que vi a la mujer. Decidí contarle a Lucía, la dueña de la casa. Ella era mayor y conocía bien la colonia. Cuando le hablé de las velas y los montones de tierra, me miró con una mezcla de preocupación y resignación. Dijo que desde hacía años algunos hombres hacían trabajos raros para proteger su territorio y que varias chicas habían tenido accidentes extraños después de encontrarse con ellos. Me aconsejó evitar esas calles y, sobre todo, no recoger ni mover nada de lo que viera tirado. La recomendación me pareció sensata, pero pronto descubrí que evitarlo no siempre era posible. Una noche, mientras esperaba a un cliente en una esquina iluminada por un poste viejo, sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza y vi a un hombre alto, vestido completamente de negro, parado al otro lado de la calle. No hacía ningún movimiento, simplemente me miraba. Cuando el cliente llegó y subí a su auto, noté que el hombre no se movió. Al día siguiente, lo volví a ver, esta vez parado junto a la bodega abandonada. No parecía seguirme directamente, pero siempre estaba en las mismas zonas donde encontraba esos restos extraños en el suelo. La tensión empezó a afectarme más de lo que quería admitir. Dormía poco y cualquier ruido me sobresaltaba. Mariana dejó de salir a trabajar por un tiempo, diciendo que tenía miedo de encontrarse de nuevo con ese hombre que le murmuraba. Otras chicas también contaban cosas raras. Una dijo que vio a un perro enorme con los ojos rojos que la siguió por varias calles y luego desapareció. Otra juraba haber despertado con marcas en las piernas, como si alguien hubiera atado cuerdas mientras dormía. Decidí que no podía quedarme con la duda. Una madrugada, después de trabajar, pasé por la bodega y me escondí detrás de un muro medio derrumbado. Desde ahí, pude escuchar claramente las voces. Eran varias personas repitiendo un canto en un idioma que no reconocía, y en medio del murmullo se escuchaba el sonido de algo que golpeaba el suelo, como un tambor lento y constante. La luz rojiza salía por las rendijas, por momentos, parecía parpadear, como si fuera fuego. Me quedé observando hasta que un olor fuerte, como de carne quemada, me obligó a cubrirme la boca. Entonces escuché un silencio repentino, y un portazo. Unos pasos pesados comenzaron a acercarse a la entrada. No esperé a ver quién salía. Me fui rápido, cuidando de no tropezar con las piedras ni mirar atrás. Esa noche soñé con la mujer que había visto en mi cuarto. Solo que ahora estaba rodeada de velas negras, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos cerrados, como si durmiera. En el sueño, sus labios se movían, pero no escuchaba nada. Al despertar, tenía la sensación de que lo que había visto en la bodega y esa aparición estaban conectados de alguna forma. La madrugada en que todo se desató, el barrio estaba más silencioso que de costumbre. Desde que Mariela y yo habíamos hablado con la anciana del mercado, ambas sentíamos que algo estaba por suceder. Ella me confesó que llevaba días sin dormir, que cada vez que cerraba los ojos escuchaba un golpeteo constante contra su ventana, como si alguien tocara con los nudillos, y que cuando se asomaba no había nadie. Esa noche yo estaba en mi cuarto, tratando de leer para distraerme, cuando escuché pasos en el pasillo del edificio. No eran pasos normales, sonaban como si arrastraran los pies y se detuvieran cada 3 o 4 segundos. Me levanté, abrí la puerta apenas unos centímetros y vi que en el extremo del pasillo estaba Mariela, inmóvil, mirando hacia la escalera. Me acerqué y noté que estaba pálida, los labios le temblaban.
Me dijo que había visto a una mujer con un vestido negro descender por las escaleras, pero que sus pies no tocaban los escalones. Lo dijo en un susurro, como si temiera que algo la escuchara. Intentamos bajar juntas para ver si era alguna de las vecinas, pero el edificio estaba vacío. Al llegar al patio, sentimos un olor fuerte a humo y flores marchitas. No había fuego, pero en el centro del suelo de cemento había un círculo de ceniza y dentro, restos de cera derretida. Mariela se llevó las manos a la boca. Recordé lo que la anciana había dicho sobre las ofrendas y la invocación de espíritus para pedir favores a cambio de almas. En ese momento escuchamos una voz suave que parecía provenir de todas partes, murmurando palabras que no entendíamos. No eran español ni ninguna lengua que yo hubiera oído antes. El aire se volvió pesado, como si la humedad nos envolviera. Mariela me jaló del brazo y corrimos hacia la calle. Decidimos ir a buscar a la anciana del mercado de inmediato, aunque fuera de madrugada. Caminamos rápido por las calles casi vacías, y cada vez que pasábamos junto a un poste de luz, las lámparas parpadeaban hasta apagarse. Cuando por fin llegamos a su puesto, ella estaba ahí sentada, como si nos hubiera estado esperando. Nos escuchó sin interrumpirnos. Después sacó de una bolsa un manojo de hierbas secas y una botella pequeña con un líquido oscuro. Dijo que esa noche debíamos quemar las hierbas en cada esquina del edificio y rociar la puerta del cuarto de Mariela con el líquido, que no era más que una mezcla de alcohol, agua bendita y algo que no quiso revelar. Regresamos al edificio con las indicaciones. El olor de las hierbas quemadas se mezcló con el del cemento caliente y por un momento sentí que el aire se aligeraba. Cuando rociamos la puerta del cuarto de Mariela, escuchamos un lamento desde adentro, como si alguien exhalara con fuerza. Al día siguiente, ella me contó que por primera vez en semanas había dormido sin escuchar golpes o susurros. Sin embargo, su tranquilidad duró poco. A los 3 días, volvió a encontrar un círculo de ceniza, esta vez justo frente a su puerta, con una figura hecha de ramas secas en el centro. No supimos quién lo dejó ni cuándo. Las cámaras de seguridad del edificio no funcionaban desde hacía semanas. La administración no nos dio respuestas. La anciana nos dijo que aquello era señal de que el vínculo no se había roto por completo, y que el espíritu, o lo que fuera, seguía reclamando algo que Mariela debía. Ella empezó a trabajar menos, decía que no quería alejarse mucho de casa por miedo a que algo pasara mientras estaba fuera. Las otras chicas comenzaron a murmurar que su mala suerte podía ser contagiosa, y poco a poco se fue quedando sola. Un mes después, desapareció. Nadie la vio irse, y sus cosas seguían en el cuarto. La policía tomó la denuncia, pero no hubo pistas. La anciana del mercado dejó de aparecer en su puesto, como si nunca hubiera existido. Yo sigo viviendo en el mismo edificio, pero nunca he vuelto a alquilar un cuarto junto al suyo. La puerta de Mariela sigue cerrada, y a veces, al pasar por ahí, me llega ese olor a humo y flores marchitas. Sé que alguien ha estado entrando, porque en el suelo, frente a la puerta, siempre hay una fina capa de ceniza. He pensado en mudarme, pero algo me retiene. No sé si es miedo a irme y que lo que acechaba a Mariela me siga, o si es la certeza de que tarde o temprano, lo que se la llevó vendrá a buscarme también. En Guadalajara he trabajado durante años en las mismas calles del centro, en una zona donde el pavimento parece viejo y roto, pero la noche siempre trae movimiento. Mi rutina estaba tan marcada que incluso podía decir en qué esquina vería a cada compañero de trabajo, quién pasaría vendiendo flores y a qué hora se acercarían los clientes más frecuentes. Nunca había tenido problemas graves más allá de alguna discusión o algún cliente que quisiera pasarse de listo. Pero lo que me pasó en el invierno de 2014 fue diferente, porque no se trató de un cliente común ni de un pleito de borrachos. Fue algo que, todavía hoy, me incomoda recordar. Aquella noche, la calle estaba más tranquila de lo normal. El frío hacía que la gente se moviera rápido, y los bares parecían vacíos. Yo estaba recargada en la puerta metálica de un negocio cerrado, revisando el celular para distraerme. Entonces, la vi a lo lejos.
Era una mujer alta, delgada, vestida con un vestido negro que parecía más elegante que el ambiente en el que estaba. Caminaba despacio, como si no le afectara el frío, y sus tacones resonaban más de lo que deberían en una calle tan llena de ruido. Pensé que quizá era otra trabajadora nueva buscando lugar, así que cuando pasó frente a mí le sonreí apenas, un gesto de cortesía. Ella se detuvo, me miró fijamente y dijo con voz suave que quería compañía para tomar un café. No parecía peligrosa, así que le respondí que sí, que podíamos caminar hacia un puesto cercano. No sonrió, no hizo ningún gesto, solo giró y comenzó a andar, esperando que la siguiera. El puesto quedaba apenas a 2 calles. Ella pidió un café negro sin azúcar y se quedó mirándome mientras yo pedía un atole. Fue incómodo, porque no apartaba la vista ni un segundo. No hablaba, no preguntaba nada. Cuando le pregunté cómo se llamaba, apenas murmuró algo que no entendí. Su voz sonaba como si viniera desde muy lejos. En ese momento noté algo extraño, nadie más en el puesto parecía verla. El señor que atendía me cobró solo mi bebida, y cuando le dije que faltaba la de ella, me miró confundido y dijo que no había pedido nada. Me giré para señalarla, pero ya no estaba en el banco frente a mí. Estaba de pie, a unos metros, esperándome en la esquina. No sé por qué no me fui de inmediato. Tal vez la curiosidad o una sensación rara de obligación me hicieron seguirla. Caminamos por calles que conocía bien, pero parecían más oscuras y silenciosas que de costumbre. Llegamos a un hotel pequeño, uno de esos donde muchos de mis clientes se hospedaban. Ella entró sin hablar y yo, como si estuviera bajo un hechizo, hice lo mismo. En recepción no había nadie. La mujer subió las escaleras y yo detrás. En el segundo piso, se detuvo frente a una puerta y la abrió sin llave. Adentro, el cuarto estaba limpio pero con un olor raro, como a flores marchitas. Me pidió que me sentara en la cama y comenzó a hablar por fin, pero lo que decía no tenía sentido, hablaba de deudas antiguas, de promesas que alguien no había cumplido, de un hombre que le debía algo desde hacía años. Me miraba como si yo supiera de qué hablaba. Le dije que no entendía nada, que quizás se equivocaba de persona. Ella se acercó tanto que pude ver que sus ojos parecían vidriosos, como si no hubiera vida en ellos. Me tomó la mano con fuerza y sentí un frío intenso, como si me hundieran en agua helada. Sus dedos eran huesudos, pero no parecían tener piel tibia, sino un contacto seco y áspero. No sé cuánto tiempo estuve ahí escuchándola murmurar sobre nombres y fechas que no conocía. En un momento, parpadeé y ya no estaba. Me encontré sola en la habitación, con la puerta cerrada por dentro. El silencio era absoluto. Cuando bajé a recepción, había un hombre atendiendo. Le pregunté por la mujer del vestido negro. Me miró raro y me dijo que en ese hotel no se hospedaban mujeres así desde hacía mucho, que la última que coincidía con mi descripción había muerto en un cuarto del segundo piso en los años 80. Después de ser atacada por un cliente que se negó a pagarle. No dormí esa noche. El recuerdo del cuerpo inmóvil de Maritza y su respiración entrecortada me pesaba como una losa. Al amanecer, salí a buscar un médico, pero ella no quiso recibir ayuda. Apenas abrí la puerta de su cuarto para insistir, me encontré con que había recogido todas sus cosas y estaba sentada, vestida como para irse. Me dijo, con la voz baja, que no podía quedarse más tiempo ahí y que no me preocupara, que solo había sido un mal sueño. Se fue sin mirar atrás, dejando tras de sí un olor penetrante a hierbas quemadas que no estaba la noche anterior. Ese mismo día, el ambiente del barrio cambió. Varias de las chicas comenzaron a quejarse de dolores repentinos, vómitos y fiebre alta. Algunas pensaban que se trataba de comida en mal estado, pero lo extraño era que los síntomas aparecían sin que hubieran comido lo mismo. También empezó a circular el rumor de que una de nosotras había sido marcada por gente que practicaba brujería. Pasaron los días y cada vez había más señales inquietantes. Las paredes de los pasillos, antes húmedas y sucias de manera habitual, comenzaron a mostrar manchas oscuras que parecían extenderse como raíces. En la habitación donde Maritza había dormido, aparecieron figuras trazadas con algún polvo negro que no reconocí,
estaban justo detrás del respaldo de la cama, como si hubieran estado ahí todo el tiempo, esperando a que alguien las notara. Una noche, me animé a preguntarle a Nidia, una mujer mayor que llevaba más de 20 años trabajando en esa zona, si conocía a Maritza. Su reacción me puso los pelos de punta, me miró en silencio durante unos segundos y luego, en un tono casi de susurro, dijo que la había visto antes, pero que nunca duraba en un lugar más de una semana. Según ella, Maritza tenía un pasado complicado, marcado por su relación con un hombre que dirigía un grupo ocultista en la periferia de Guadalajara. Afirmó que él solía entregar a las mujeres que lo dejaban, no a la policía ni a sus enemigos, sino a algo mucho peor. Mientras más escuchaba, más comprendía que lo que había visto en aquella noche, el extraño temblor de su cuerpo, el estado de trance, podía no ser algo natural. Nidia me aconsejó que limpiara mi cuarto con sal y agua bendita, y que me alejara de cualquier cosa que Maritza hubiera dejado. La obedecí, aunque no pude evitar sentir que ya era tarde. El rumor se expandió entre nosotras como un virus invisible. Algunas chicas comenzaron a irse, otras se aferraban a trabajar de día, y las más supersticiosas dejaban velas encendidas en las esquinas de sus habitaciones. Sin embargo, lo más raro ocurrió un jueves. La dueña del lugar llegó temprano, algo inusual en ella, y ordenó que cerráramos todas las ventanas. Dijo que no quería que entraran las miradas, sin explicar qué significaba eso. Su actitud me desconcertó, era una mujer dura y escéptica, y verla tan nerviosa encendió todas mis alarmas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. No eran rápidos ni erráticos, sino lentos, medidos, como si alguien contara mentalmente cada pisada. Me asomé por la rendija de la puerta y no vi a nadie, pero el sonido continuaba, acercándose. Justo antes de que se detuviera frente a mi cuarto, un susurro grave pronunció mi nombre. El aire se volvió espeso y un olor a cera derretida me hizo toser. Me levanté de golpe, encendí la luz y abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Intenté convencerme de que era producto de la tensión acumulada, pero no funcionó. Al día siguiente, una de las chicas, Paula, amaneció con marcas extrañas en la espalda, como si alguien hubiera dibujado símbolos con un objeto caliente. Ella juró que no había sentido nada, solo soñó que estaba atrapada en un lugar oscuro donde una figura femenina, de cabello muy largo y vestido desgarrado, le cubría la boca para que no gritara. Empecé a notar que esos símbolos se parecían a los que había visto detrás de la cama de Maritza. Decidí dibujarlos en una hoja y llevarlos a un hombre que trabajaba en el mercado vendiendo amuletos y hierbas medicinales. Me observó con atención y me preguntó dónde los había visto. No respondí con la verdad, pero él igual me dijo que eran marcas de atadura, usadas en rituales para someter a alguien a voluntad ajena. Afirmó que, si esas marcas habían aparecido en un lugar, era porque ahí se había hecho un trabajo de brujería y que retirarlas no era simple. A partir de entonces, comencé a sentirme vigilada incluso cuando estaba sola en mi cuarto. Las sombras parecían estirarse más de lo normal y, algunas noches, juraría que se movían aunque no hubiera luz que las proyectara. Los ruidos en el techo, como si alguien arrastrara objetos pesados, se volvieron frecuentes. Y lo más inquietante fue que, en varias ocasiones, desperté con el sabor amargo de hierbas en la boca, como si hubiera masticado algo en sueños. En un intento desesperado por alejarme de todo eso, fui a quedarme con una amiga en otro barrio, pero la sensación no se fue. 2 días después, recibí una llamada de Nidia, que con voz temblorosa me dijo que Paula había desaparecido. Sus cosas seguían en su cuarto, pero nadie la había visto salir. Lo único que encontraron fue un mechón de su cabello amarrado con un listón negro, colocado en el centro de la cama. En ese momento comprendí que lo que había empezado con la llegada de Maritza no iba a terminar pronto. Y lo peor era que, de alguna forma que aún no entendía, yo también estaba en la mira. Esa noche no dormí. No porque no lo intentara, sino porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me estaba mirando desde el rincón más oscuro de la habitación. No había ventana allí, solo una esquina vacía, pero juraría que algo se movía.
A las 5 de la mañana, el canto de un gallo rompió el silencio y me levanté de golpe. Afuera, la calle seguía desierta, como si todavía fuera de madrugada. Decidí que era momento de irme. Empaqué lo poco que llevaba, bajé las escaleras del hotel y encontré la recepción vacía. No había llaves colgadas, no había registro, no había nada que indicara que ese lugar funcionara realmente. La puerta estaba entreabierta, y al salir, noté que el aire se sentía diferente, más denso y caliente. Mientras caminaba hacia la terminal, pasé por un pequeño puesto donde una señora mayor vendía tamales. Me miró fijamente y me preguntó si había estado en la posada de la calle del Río. No contesté, pero debió notar mi expresión, porque bajó la voz y me dijo que evitara volver allí. Que las mujeres que se quedaban en ese lugar nunca salían igual. Algunas, según ella, eran vistas hablando solas por las calles días después, con la mirada perdida, y luego desaparecían. En la terminal, compré el primer boleto que encontré para salir de Chetumal. Mientras esperaba, recordé algo que me heló la sangre. La mujer de cabello negro que había visto en el bar la noche anterior llevaba la misma blusa que había colgada en la puerta de mi habitación cuando desperté. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Pasaron las semanas y logré retomar mi trabajo en otra ciudad. Pero desde entonces, he notado cosas extrañas. Cuando camino sola de madrugada, a veces siento que hay una mujer siguiendo mis pasos, siempre a la misma distancia. No importa si volteo rápido o cambio de calle, la sensación persiste. Y más de una vez, en habitaciones desconocidas, he encontrado una blusa negra doblada sobre la cama, como si alguien quisiera recordarme que todavía me observa. He intentado convencerme de que todo fue producto del cansancio, del miedo o de las historias que uno escucha en la calle. Pero en el fondo sé que, desde aquella noche en Chetumal, algo me acompaña. Algo que espera el momento preciso para volver a encontrarse conmigo, tal vez en otra habitación oscura, tal vez frente a un espejo donde no haya escapatoria. No suelo hablar de lo que pasó aquella noche, porque es de esas experiencias que se sienten como una sombra que te sigue a todas partes. En mi trabajo, una aprende a convivir con el peligro, con clientes agresivos, con calles donde no hay policía y con habitaciones cerradas donde nadie escuchará si gritas. Pero lo que me sucedió no fue algo que pudiera enfrentar con fuerza o con gritos. Fue algo que no era de este mundo. En ese tiempo trabajaba en un sector del centro de Guadalajara, donde las calles angostas se llenan de bares, hoteles baratos y comercios que cierran temprano. Me iba bien, dentro de lo que cabe, pero esa noche la clientela estaba escasa y tuve que esperar más de lo normal. Un hombre de traje, bastante mayor, se me acercó. No tenía el aspecto típico de los clientes de la zona, se veía más como un empresario que como alguien buscando compañía. Me pidió que lo acompañara a su casa, no a un hotel. Eso siempre es arriesgado, pero ofreció el doble de lo que suelo cobrar, y como no había ganado nada en toda la noche, acepté. Subimos a su auto, un sedán negro impecable. No hablamos mucho en el trayecto, salvo para darme indicaciones confusas, calles sin nombre, giros hacia zonas que parecían cada vez más solitarias. Finalmente llegamos a una casa antigua de 2 plantas. La fachada estaba bien cuidada, pero había algo extraño. Todas las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas, incluso en el segundo piso. Dentro, el ambiente era silencioso, demasiado para una casa. No había ruido de vecinos, de tránsito o de animales. El hombre me pidió que lo esperara en la sala mientras él iba a cambiarse. Me senté en un sillón viejo, de esos que se hunden bajo tu peso, y empecé a mirar alrededor. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, todos en blanco y negro, mostrando a la misma mujer en diferentes épocas de su vida. El detalle inquietante era que, en cada foto, la mujer parecía más joven que en la anterior, como si el tiempo fuera en reversa para ella. Después de varios minutos, el hombre regresó. No había cambiado de ropa, pero su semblante era distinto, como más pálido, y su voz sonaba más baja. Me dijo que subiera con él al segundo piso. Dudé, pero al final lo seguí.
El pasillo estaba iluminado por una luz tenue y olía a madera húmeda. Al final, abrió una puerta y me pidió que entrara. Lo que vi me dejó helada. La habitación estaba llena de maniquíes vestidos con ropa de mujer, pero no eran maniquíes normales. Sus rostros parecían moldeados con un realismo perturbador, como si alguien hubiera copiado cada arruga y cada marca de la piel. Algunos tenían el cabello natural, peinados de distintas épocas. En una esquina, sobre un perchero, colgaba un vestido idéntico al que yo llevaba esa noche. Cuando intenté salir, él cerró la puerta detrás de mí. Sentí el aire volverse pesado en cuanto la puerta se cerró. El hombre no se acercó de inmediato, se quedó apoyado contra la pared, observándome como si estuviera evaluando algo. Yo di un paso hacia atrás, tratando de mantener la calma, pero el lugar me oprimía el pecho. Entre las sombras, los maniquíes parecían inclinarse hacia mí, como si estuvieran prestando atención. ¿Quién es la mujer de las fotos?, pregunté, intentando ganar tiempo. Él sonrió de una manera que no me gustó. La única que importa aquí. Y pronto, quizá, tú también lo seas. No entendí sus palabras, pero una sensación de frío me recorrió la espalda. Me acerqué a la puerta con la intención de abrirla, pero estaba cerrada con llave. El hombre, sin dejar de mirarme, metió la mano en el bolsillo y jugueteó con algo que no alcanzaba a ver. No tienes que tener miedo. Si cooperas, no dolerá, dijo. Mi instinto gritaba que debía salir de ahí como fuera. Miré de reojo a los maniquíes y entonces noté un detalle que no había percibido antes. Todos tenían en la base del cuello una línea muy fina, como una costura. Al fijarme mejor, vi que en algunos casos la piel parecía real, no plástico. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El hombre se acercó lentamente, pero antes de que pudiera tocarme, una puerta del pasillo se abrió de golpe. Una mujer, idéntica a la de las fotografías, entró. Su rostro era hermoso pero inexpresivo, como si no tuviera emociones. Me miró y luego dirigió su atención al hombre. Todavía no está lista, dijo con voz firme, aunque sin levantar el tono. Él asintió y dio un paso atrás. La mujer me indicó que la siguiera. Dudé, pero la necesidad de salir de ese cuarto era más fuerte que cualquier temor. Caminamos por el pasillo, y mientras lo hacíamos, noté que las paredes tenían marcas largas, como rasguños. Llegamos a una escalera que descendía, pero no a la entrada, sino a un sótano. Al bajar, el aire se volvió más frío y húmedo. La luz provenía de focos desnudos colgados del techo. Allí, sobre mesas de trabajo, había cuerpos, o al menos eso parecían. Piel humana extendida, manos cortadas con precisión quirúrgica, y frascos llenos de lo que creí que eran ojos. La mujer se detuvo frente a mí. No debes volver aquí, me dijo. Pero si sales, nunca hables de esto. Hay quienes escuchan más allá de las paredes. Me empujó hacia una puerta lateral que daba a un callejón oscuro. Cuando salí, el aire fresco me golpeó y comencé a correr sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo estuve huyendo, ni por dónde pasé, pero cuando me detuve, estaba en una avenida llena de tráfico. Creí que había escapado. Esa noche dormí en un hotel barato, convencida de que lo mejor era dejar el trabajo por un tiempo. Pero en la madrugada, cuando abrí los ojos, sobre la silla del cuarto estaba el vestido que llevaba esa noche, perfectamente limpio y doblado, como si nunca lo hubiera usado. No dormí el resto de la noche. El vestido sobre la silla no podía estar ahí, lo había dejado en mi departamento, sucio y arrugado, antes de marcharme al hotel. Lo toqué con cuidado, esperando sentir algo extraño, pero su textura era normal. Sin embargo, desprendía un aroma tenue, como a madera vieja y polvo, el mismo que impregnaba el taller. Me vestí apresuradamente y salí del hotel antes de que amaneciera. La ciudad a esas horas parecía un lugar distinto, calles vacías, edificios silenciosos, y en cada esquina, la sensación de que alguien me observaba. Caminé sin rumbo hasta encontrar un café abierto. Me senté junto a la ventana, tratando de convencerme de que todo había sido una coincidencia o una pesadilla mal recordada.
mientras removía el café, noté que la televisión del local transmitía una nota de sucesos. Mostraban imágenes de un incendio en un viejo almacén del centro, con columnas de humo negro elevándose contra el cielo. El reportero decía que, tras apagar las llamas, habían encontrado estructuras humanas artificiales y restos orgánicos que no podían identificar a simple vista. No dieron más detalles, pero mi piel se erizó. No había duda, era el mismo edificio. Me debatí entre ir a la policía o callar. Sin embargo, sabía que no tenía pruebas, y que cualquier intento de explicar lo que vi sonaría a delirio. Además, las palabras de la mujer resonaban en mi cabeza: nunca hables de esto. Regresé a mi departamento al anochecer. Todo estaba como lo había dejado, excepto por un detalle. Sobre la mesa del comedor había una caja de madera tallada, cerrada con un lazo de tela roja. Me quedé paralizada varios minutos antes de atreverme a abrirla. Dentro había una pequeña cabeza de maniquí, con ojos humanos que parecían seguirme a donde me movía. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. No había forma de que alguien hubiera entrado sin forzar la puerta o la cerradura, pero ahí estaba. Cerré la caja, la envolví en bolsas y la arrojé en un contenedor lejos de casa. Esa noche escuché golpes suaves en mi puerta, intermitentes, como un visitante paciente. No abrí. Los sonidos se repitieron varias veces en los días siguientes, siempre de madrugada. Dejé de salir, de contestar llamadas, y mantuve las cortinas cerradas. Un mes después, cuando pensé que todo había terminado, encontré algo en mi buzón, una tarjeta sin remitente, con una fotografía mía tomada desde la calle. Estaba mirando por la ventana de mi departamento, pero lo perturbador era que la imagen no correspondía a ningún momento que yo recordara. Mi expresión en la foto no era de miedo, sino de calma, y llevaba puesto el mismo vestido que había aparecido en el hotel. Entendí que no se trataba de haber escapado. Desde aquella noche, simplemente formaba parte de algo que no comprendía, y que, tarde o temprano, volvería a buscarme.